o sea, yo lo que creo es que el Estado está cooptado por una casta que es la élite política que ha devenido oligarquía. Es decir, una élite que supuestamente era aristocracia, eran los mejores, weón, devino en cualquier cosa y no se da cuenta y está totalmente desconectada de la realidad. Alfredo Jocelyn Hall diría que la élite tienen esa pega, alejarse de la realidad y la élite son eso. Pero el tema es que si vas a gobernar, podéis ser élite encerrado en un palacio, no hay ningún problema. Pero si vaya a gobernar, tienes que hacerte cargo de los problemas de tu pueblo. En este caso, la inmigración, y ustedes fueron los primeros denunciantes de esto, antes del estallido social, y fue muy bullado la forma en que ustedes denunciaron este tema, la inmigración, hicieron un presagio de lo que se venía, y este tema de la inmigración fue fomentado por un lado por Sebastián Piñera cuando fue a Cúcuta diciendo vengan a Chile, necesitamos, aquí están las puertas abiertas, donde pensaba que iban a llegar puros ingenieros comerciales o puro abogados o puro, no sé, médicos venezolanos, pero obviamente se abrían las puertas a cualquier cosa, porque eso es la libertad, por libertad económica también es la libertad de flujos, flujos comunitarios, capital, pero también personas, y bueno, tanto nos gusta la libertad a los liberales, tienen que mamarse las externalidades negativas de esta libertad, que es esta inmigración. Y a contrario del censo tenemos la prueba de dignidad con su visión humanista de que el derecho a a la migración y por lo tanto las fronteras deben estar de alguna manera hay un cierto límite a la frontera. Imagínate, limitar lo que es la frontera al rol que cumple una frontera, o sea, adherir la frontera en otras palabras. Y en eso les hago un comentario que tiene que ver con una encuesta que yo hice en Twitter el año 2021 y después la repetí el 2022 en septiembre, el 28 de septiembre del 2021 y el 27 de septiembre del 2022. Y hago una pregunta que si la seguimos haciendo y la hacemos, y la hacemos de alguna manera metodológica, bien hecha metodológicamente hablando, esto es una encuesta de Twitter, no solamente, podemos llevarnos sorpresa de cómo va cambiando la percepción de la gente con la inmigración. La pregunta era, si usted está en contra de la inmigración que se está dando en Chile hoy, su motivo principal, ¿cuál es? Y yo les daba cuatro opciones. El tipo de inmigración, que era principalmente caribeña, lo cultural, como segunda opción, a usted no le gusta la inmigración porque la costumbre, lo cultural, o a usted no le gusta la inmigración porque es ilegal y masiva, o a usted no le gusta la inmigración por un factor racial, porque en realidad son puros afrodescendientes. ¿Cuáles de los cuatro variables a usted le molesta más para criticar la inmigración? El año 2021, el 88% de la gente en mi Twitter, con 200 personas respondiendo, y insisto, la metodología no es la más eficiente con Twitter, pero es lo que hay. El 88% decía que la crítica a la inmigración era porque era ilegal y masiva. El año 2022, 6 meses atrás de la fecha actual, el 81%, o sea, bajó 8 puntos, 7, y tanto, 8 puntos, bajó la gente que critica la inmigración porque es ilegal y masiva. ¿Para dónde se fueron esos 8 puntos? Actualmente, lo que es tipo de inmigración, la gente no le gusta la inmigración por el tipo de inmigración, así puta, porque no son alemanes, franceses o italianos, sino que son caribeños, esa variable, el tipo de inmigración, pasó de 0,8 a 6,7. Y lo cultural pasó que las costumbres, que los hueones, no sé, que coman gatos, hueón, que asesinen, que sean unos canallas robando, que sean unos tipos sin alma, hueón. Esas son las malas costumbres. Puede decir, no, que también tienen buenas costumbres. Por ejemplo, ponen música en la playa y son muy simpáticos, entonces son muy alegres. Y Chile es un país gris, hueón. Eso es cosas positivas. Como decía la canción de mierda de estos hippies, hueón, de moral distraída que decían, quédate acá, los hueones, tu olor a tu comida en las calles, la fritanga de mierda. Bueno, eso es que las cosas positivas, pues, weón, la cultura y las costumbres. El 6,2 era el año 2021 la molestia de los chilenos, de la gente que respondió a mi encuesta, eh, que lo que le molestaba de la inmigración era la cultural y costumbre a las 6,2, hoy subió a 8,3. Si sumamos los temas eminentemente culturales, es decir, que sean caribeños y que tengan las costumbres buenas de ser tan alegre y tan difusivo y que bailan en pelota y que y no sé qué y bailan de manera sexualizada, no tengo idea. Ahí me puse pechoño, disculpen. Si sumamos esas dos variables, es un 15%. Esas dos variables hace 2 años atrás eran un 6%. O sea, la gente está pasando de molestar, por lo menos en mi Twitter, que es bien humilde, pasó de un 6%
a un 15% la molestia por temas culturales y bajó el que sea ilegal, la molestia principal que era ilegal masiva pasó de 88 a 81. La cuestión que es racial, que sean afrodescendientes, a la gente le da como mano lo mismo. Está entre un 3 y 4, weón, que ahí están los buenos medio raciales que no les gusta porque son oscuros, para no decir ninguna palabra que nos pueda censurar el programa. Entonces, eh, lo que está viviendo, si nosotros seguimos con esta cuestión, viendo estas malas costumbres, desde faenarse un gato para comer, weón, pasando por matar porque te roba un celular, pasando por poner música en la playa, porque son muy alegres, son muy simpáticos, uy, chileno gris, por Dios, eh, nos encontramos que pasó de un 6 a un 15, o sea, más del doble, que los temas culturales están siendo la principal crítica a la inmigración masiva. Antes, y sigue siendo, que la principal crítica a la inmigración es que sea ilegal y masiva. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo cambio la ley, hagamos un proyecto de ley, cambiamos la ley, y todos los maras, todos los que están ilegales, y que son los delincuentes supuestamente, los legalizamos, todos con carne de identidad de la cuestión? ¿Van a dejar de delinquir? ¿Van a dejar de matar por un celular porque ahora tienen un carne de identidad y son legales? Entonces el problema de la inmigración es un problema positivista jurídico, es decir, de ley, es un problema que es ilegal y masiva, es porque son muchos a la vez. Ah, bueno, puta, es que ahora el problema es que hay 1000 patos malos. Puta, si hubiesen 100, los podríamos tolerar. Weón, siguen siendo patos malos y una cultura de mierda, weón. Sean 100, sean 5, sean 1000. ¿Es un problema racial? Puta, no, porque Claramente, tenéis mulatos, claramente. sambo, Sí, tenéis indígenas, El problema, tenéis oscuro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que sea el tipo de inmigración que sea caribeña, que sea cultural, sus costumbres, es que sea ilegal y masiva, o un tema racial. Yo descarto el tema racial porque, insisto, hay de todo, pero pero yo no creo que el problema sea ilegal y masiva. Los puedo legalizar a todos, weón, y traerlo, y traerlo de hecho, masivamente, sí, o no masivamente, pero me van a cogotear y me van a matar con carnitín a los weones. es que la el cuestión, yo Piñera creo, Oscar, y el legalizó gran a un problema que millón hay, de esos. mira, Sí, una cosa un gran problema, por ejemplo, de esas encuestas, Oscar, creo yo, es que no puedes poner más de una alternativa. Entonces la gente solamente pone la que, la que como que ve más y la que afecta, pero de repente pueden ser las Pongo cuatro, tres, las puse cuatro que cuatro. pongáis, pues, ¿cachai? Sí, Entonces, no, puse porque 4 y la gente me decía todas las anteriores, pero puta, yo te estoy pidiendo un esa, poquito de síntesis y elígeme una. Y me eligen ilegal y masiva. Pero si tú preguntas en claro, la calle, nosotros como chilenos, weón, y hay que ser sinceros y tenemos que forjar nación, yo creo que son unas cosas que tenemos que cambiar, son puta que somos hipócritas, weón, y por eso somos medio cobardes, weón. Entonces cuando le hacen la pregunta, ay, no, no, después apagáis off the record, oh, estos cariños de mierda, weón, la weá, estas malas costumbres, ponen música todo el día, después les ponen el micrófono, ay, no, es que ilegal y masiva. Sale, weón. sí. Y que también, ¿por Oye, qué Papito, de de repente sucede? Papito. Eh, ¿Por dónde parte eso también? Pues yo que vivo, bueno, tú sabes dónde vivo yo, ¿cachai? Que es la creme de la creme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú de repente tenías a estos que llegaron, pero no eran tantos. Entonces, de alguna manera, tú, claro, podrías decir, no, es que me molesta porque vienen los delincuentes, las cuestiones, porque la costumbre en general de ellos no salía a flote. Pero cuando se transforman en mayoría, por ejemplo, en mi comuna o en mi sector en Santiago Centro, ya se sienten en casa. Entonces ya nos tenemos que mamar los carritos afuera, la gente pidiendo con las guaguas, que era algo que nosotros teníamos más que nada como erradicado y mal visto, porque ya habíamos visto mucho en los 90 estos reportajes de que se prestaban las guaguas, que las alcoholizaban para estar pidiendo todo el día con ellas, ¿cachai? Que se las prestaban unas y otras. Entonces, como que eso nosotros ya lo teníamos así eliminado. O sea, el gallo que vendía cosas en el metro, por ejemplo, no te lloraba la carta de que vengo de muy lejos, dejé a mi señor y la cuestión pasaba vendiendo. Y eso como que no generaba tanto también así como chato. Pero yo te Demasiado digo, hay una cosa, es molesto el tener que entrar a cierta hora, por ejemplo, tu ropa que estáis secando, porque sabéis que se empiezan a poner todos los carros de fritanga y uno que está puta puede estar en el último piso de un edificio, aún así te llega todo el olor. O el tema de las fiestas, o el tema de vivir en la calle, Pero porque ojo, están ojo, súper acostumbrados a hacer su vida en la yo calle. creo que yo creo que el problema no es masivo. Yo creo que es la carencia o la poca, o la nula voluntad del inmigrante o del tipo de inmigrante, o quizá no todos, pero un tipo de inmigrante, a la asimilación. No se quieren Eso, asimilar a la cultura nuestra. Y eso es el gran problema, porque actualmente nosotros tenemos muchos grupos inmigrantes. Nuestro presidente es descendiente de croata.
y tienen sus club croata, el club alemán, el colegio palestino, el colegio no sé cuánto, ¿y qué pasa? Hacen guetos. Los chinos, el MEI es un gueto de chinos, patronato, etcétera. Entonces nos encontramos de que, ¿por qué el inmigrante, y no estoy hablando solamente del caribeño, que es el bueno manera el que nos choca más, porque puta el que trae quizás más malas costumbres desde el punto de vista de la delincuencia, más bullicioso, etcétera? Pero en general el inmigrante que viene a Chile, incluyendo los europeos, etcétera, no se asimilan, hacen guetos, crean colegios para ellos, etcétera. ¿Por qué no se asimilan? ¿Es propio de la naturaleza humana que los grupos buscan no asimilarse? O quizá nosotros no tenemos, nuestra identidad es tan paupérrima que hace que, visto desde un inmigrante, nosotros seamos la nada y la cosa ninguna, y por tanto, ¿sabéis qué? No me quiero asimilar a estos que en realidad no son nada y la cosa ninguna, y me hago guetos, porque los venezolanos, o los caribeños, los colombianos, por lo que sea, hacen guetos, viven juntos y no se quieren cambiar, siguen con su idioma, siguen con sus costumbres. Entonces, el hecho de que el registro civil ponga todo en clave. Exactamente, el choque cultural es porque de alguna manera el que llega no se quiere asimilar, y ahí yo trato de ver el problema, la viga en el ojo nuestro, es decir, ¿por qué el inmigrante no se quiere asimilar? Supuestamente nosotros estamos en una posición de poder, somos los dueños de casa, los chilenos. Entonces, lo que quería pasar, si yo voy a Canadá, weón, puta, me pongo a hablar inglés, weón, francés, me agacho el moño y me adecuo, porque estoy en una situación de debilidad frente al poder que tienen los canadienses como país, organización, etcétera, y cultura, etcétera. Entonces yo me someto y me vuelvo canadiense. En Alemania pasa lo mismo. El inmigrante que llega a Alemania, salvo algunos los turcos, etcétera, pero en términos generales, el que viene de América o dentro de Europa, se tiene que alemanizar, tiene que aprender el idioma sí o sí. Bueno, nosotros no hacemos nada de eso. Nada de eso. ¿Y qué pasa? Que no solamente estoy hablando de los inmigrantes caribeños, sino que tenemos el colegio alemán, el colegio hebreo, el colegio palestino, los chinos, los coreanos, la colonia taiwanesa, etcétera, que hacen guetos, no se mezclan. Y ojo, cuando se quieren mezclar, buscan mezclarse con la élite. Y al pueblo, ahora, el caribeño y todo ese que es más pobre, etcétera, hace guetos. ¿Y a dónde ven instalar sus guetos? En las zonas que no son de la LISPO, en el pueblo, en nuestras comunas, etcétera. Entonces, yo creo que el problema, sea masivo o no, yo creo que el problema es que el inmigrante no quiere asimilarse, y yo creo que no quiere asimilarse porque a nosotros nos ven como una cosa insustancial. Ojo con eso. Esa formación de... Claudio estaba pidiendo la palabra. Danos. Esa formación de guetos y en particular de comunidades cerradas es una estrategia que han tenido muchos grupos humanos a lo largo de la historia para poder sobrevivir en un medio que consideran hostil o que consideran no deseable. De hecho, uno de los guetos más famosos que existe es el tema, no sé si decirlo porque nos pueden, bueno, lo voy a decir igual, los israelíes. Varsovia. Sí, eso mismo. Chuta. Porque ellos en Europa, cuando llegaban a un lugar, ellos sabían que iban a ser rechazados. Entonces sabían que la única manera de sobrevivir era aislarse del resto y mantener sus costumbres e idiomas intactos. Y lo hicieron tan bien que lograron sobrevivir a casi más de 152 expulsiones a lo largo de 800 años. Y cada vez que lo expulsaron, hicieron exactamente lo mismo a donde fueron. Por eso hacen guetos, ¿por qué? Porque valoran mucho su identidad cultural, racial, religiosa, lo que fuera, no sé, dígase ellos u otro, da lo mismo. O lo hacen porque ven afuera de su gueto el caos, o que ahí no hay nada, o que hay peligro a su identidad. Entonces nos encontramos con que si vemos que los alemanes hacen colonia ignea, que si tú te vas al sur, en Valdivia, en la zona sur, los alemanes incluso hablan alemán entre ellos, y tú decís, no, y los alemanes aquí, todos los días que los alemanes son tan... Anda para allá y ve cómo te tratan si es que tú no eres alemán, pues, cuando llegáis a ciertas zonas. A mí personalmente me ha pasado. Dice, no, y te tratan bien, como, sí, te venden kuchen los hueones, pero hasta cierta parte después te dicen, no, aquí no, pues. Entonces, y así lo mismo los croatas, y así un montón. El punto es, ¿por qué? O sea, es muy válido lo que dice Claudio, o sea, los tipos, cualquier grupo humano va a querer mantenerse, si es que tiene conciencia de lo que es. Si no tiene conciencia de lo que es, no va a ser gueto, no se va a aislar, no va a tratar de mantener su cultura, nada. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es, pues. Ahora, si tú tienes una conciencia muy importante de lo que eres, vas a cuidarte de no perderlo. O
porque ves lo que está afuera de menor importancia o menor poder o de menor o de menor, no sé, no quiero decir calidad, weón, pero de menor valor, no sé, que lo que tú quieres mantener en el gueto. Entonces, de alguna manera hay esa protección que hace la persona al hacer gueto, los grupos van a hacer gueto, es porque valoran mucho o tienen mucha conciencia de sí mismo y o porque miran y desprecian o compiten contra lo que está fuera del gueto. Entonces, si vemos que las diferentes colonias de inmigrantes en Chile hacen guetos, desde hacer colegios, porque hacen colegios, güey, están los colegios de diferentes colonias, viven relativamente cerca, comparten negocios, etcétera, un montón de cuestiones. No nos sorprendamos que los inmigrantes caribeños hagan lo mismo, y entonces el problema ¿dónde está? ¿De que ellos tienen mucha conciencia política como nación o porque nosotros en realidad no tenemos idea de qué somos y por lo tanto, porque tenemos el gueto mapuche en el sur, los pascuenses están haciendo su propio gueto en la isla de Pascua, todos hacen gueto y como que nadie quiere compartir con el chileno? ¿Y quién es el chileno al final? Si no son ninguno de estos inmigrantes, ni grupo ni heredero de esos inmigrantes, el mestizo, po, el quiltro chileno, po. Y nosotros no tenemos conciencia política. El gueto nuestro debería ser Chile, po, weón. Este es nuestro gueto, geográficamente es nuestro gueto. Y el que quiere hacer gueto acá, oye, no, po, o te asimiláis o no me hagáis guetos dentro de mi... Porque hablamos de plurinacionalidad, pero tenemos colegio alemán, colegio hebreo, colegio palestino, colegio colegio francés, colegio no sé cuánto, suizo no sé cuánto. Puta, eso no es plurinacionalidad fáctica, weón. No hay para qué escribir la problema Constitución y tenemos con- plurinacionalidad, weón. En defensa